Yo en este momento se me ha metido muy fuerte la idea de que un sudamericano, Argentina o Brasil, va a ser campeón. Hola, bienvenidos a todos, muchas gracias por entrar a este video. Ya me conocen, yo soy Marco, estamos en el Libros Hackathon y el día de hoy pues nos encontramos haciendo otra entrevista más, pero pues no es una entrevista normal, principalmente porque me encuentro un poco fuera de mi zona de confort. Ya saben, los que me conocen sabrán que yo no soy una persona muy deportista, no me interesan tanto los deportes, no me interesa tanto el fútbol, pero precisamente por eso este libro me llamó la atención. Me gusta leer libros de fútbol porque me gusta leer. Entonces pues el día de hoy me encuentro hablando de Genios de Qatar. Está escrito por Alberto Lati, ilustrado por Barrilete Cósmico. Y bueno, como saben, estas entrevistas no las hago solo porque tengo que entrevistar a alguien. Y bueno, estoy entrevistando al mismo autor de este libro que seguramente alguien más lo va a conocer porque pues es una personalidad. Entonces, Alberto, Beto, muchas gracias por darnos este tiempo. Marco, es un placer, muchas gracias por tu interés en Genios de Qatar. Así es, y bueno, primero que nada, a manera un poco de introducción, te quisiera preguntar quién es Alberto Lati, pero más que me cuentes cómo es tu carrera actualmente, así quisiera saber más cómo eras tú de niño, cómo fue este acercamiento a los deportes, a la literatura, qué fue primero entre estos dos, un poco de eso. Soy periodista y escritor y encuentro en los libros de fútbol la simbiosis perfecta de mis pasiones, ¿no? Porque de niño lo primero fue para mí el balón de fútbol y al paso del tiempo mi otra pasión fue la literatura. Primero leer, devorar historias y luego ir madurando alguna manera de contar historias y de escribir historias, de tal forma que ver yo un libro sobre fútbol para mí representa ese matrimonio, esa simbiosis entre esas 12 áreas de absoluta devoción y amor que yo tengo, ¿no? La tinta por un lado, el balón por el otro. Claro. Bueno, ya entrando en materia un poco de tu libro, te quisiera preguntar un poco cuál fue tu idea al hacer este libro. ¿Era nada más meramente un libro informativo? Porque bueno, uno como espectador promedio, como fan promedio, puede conocer ya un poco a los jugadores, pues ya en la cancha, ya los ve pues un poco, digamos, consolidados o en camino a consolidarse, pues ya los ve como jugadores, como estrellas, como deportistas de élite, que ya pues tienen sus lujos, sus salarios, sus excentricidades, pero con tus 25 historias que relatas acá en tu libro, pues uno se puede dar cuenta de que no en todos casos era así. O sea, realmente muchos vinieron de lo más abajo, no todos tuvieron facilidades para llegar al deporte que tanto los apasiona. Y bueno, no sé si tú has pensado, pero yo creo que eso puede ser muy inspirador para muchas niñas y niños que se encuentren, puede que ni siquiera solo en el camino del fútbol, en cualquier cosa, que vean que da igual las oportunidades, realmente pueden acceder a grandes cosas. Lo de Genios de Qatar, Marco, va mucho más allá del fútbol. Okay. Yo repito constantemente desde que surgió el hermano mayor de este libro, que fue 100 genios del balón, también con ilustraciones hermosas, en ese caso de César Moreno, los 100 mejores futbolistas de la historia. Desde que seguí con 100 dioses del Olimpo, la historia de las mejores atletas olímpicas, los mejores atletas olímpicos de la historia, ilustrado ya por Barrilete Cósmico, y ahora con Genios de Qatar. Esto es sobre la vida. Puede ser bueno o malo, no quiero ser pretencioso y decir, no, mi libro, no. El fútbol es lo de menos, el deporte es lo de menos. Es un ejemplo de que hay que trabajarse lo que a uno le interesa. Hay que luchar por las cosas que uno anhela. Los sueños no salen por ósmosis, no salen por inercia, no brotan como humedad. Uno tiene que luchar y uno tiene que sobreponerse, uno tiene que resistir, uno tiene que mejorar, uno tiene que autocriticarse, autodestrozarse para hacerse mejor e ir hacia adelante. Son ejemplos de eso precisamente. Ya, sin duda, sí. Yo leyendo tu libro no me puedo sentir identificado por este tema del deporte, pero sin duda sí me va emocionando, me va creando unas emociones dentro de mí que, bueno, no esperaba, ¿no? La siguiente pregunta sería un poco más enfocada, digamos, a el fútbol, digamos, en nuestro contexto, en México, en Latinoamérica. Muchas veces pareciera que está muy separado de los estudios, pareciera que no son compatibles. Mucha gente que tiene talento deportivo en el fútbol, pareciera que en algún momento tiene que hacer una elección entre los estudios y los deportes. Y muchas veces se decantan por elegir los deportes. Les llama más la atención y eligen los deportes. Sin embargo, para mí esto es un problema, es algo que tiene que ser de lo que hay que concientizarse, porque pues no me parece bien dejar de lado los estudios, pero tú como reportero deportivo, como alguien que ya tiene una gran experiencia en este ámbito, desde tu lado, desde tu punto de vista humanista, ¿cómo consideras este problema? ¿Cómo le verías una solución? A ver, es un tema muy complicado.
porque por supuesto que el deportista que solo aprende a hacerlo de su deporte termina pagándolo en su vida. Sea que triunfe en el deporte o sea que no triunfe. Luego tienen tantos millones que no importa lo que se equivoquen. Pero no va por ahí. Surgen seres humanos más integrales cuando hay una capacitación académica, cuando hay una preparación, una exposición a estudios. El problema aquí es que hay una edad en la que los entrenamientos tienen tal carga de horas, tal carga de agenda, que es muy complicado para el deportista ir por los dos rumbos. Yo siempre repetiré que el deportista tiene que luchar por seguir estudiando. Tiene que luchar, porque una lesión puede terminar el deporte, porque cualquier momento puede hacer que ese camino no funcione y hay que tener alternativa. Y no solo por eso, sino porque aunque triunfes en el deporte, irás mejor armado si tienes estudios. Y también un poco relacionado con esto, pareciera también que los libros son muy opuestos al deporte. Uno normalmente se imagina al deportista siendo, pues, digamos, el más burro de la clase y el más inteligente siendo bastante inútil en el cuestión de deportes. Esto no necesariamente tiene por qué ser así, pero es un poco el estereotipo que existe. Un libro como este, un libro que hable de deportes, puede servir de acercamiento para estos dos mundos diferentes. Puede servir para que los deportistas se metan al mundo de los libros y para que la gente que solo lee libros le interese un poco el mundo del deporte. Tú, ¿qué consejo le darías a los niños para que se animen a un libro como este? Para que salgan un poco de su zona de confort. A ver, la manera que tenemos todos de leer es encontrar algo que nos apasione. Es muy complicado hacer que alguien empiece a leer de la noche a la mañana con sonetos de Sor Juana que son hermosos, son perfectos. No digo eso. Voy a decir, vas a leer, toma Góngora. Hombre, muchas gracias, espérame, ¿no? ¿Cómo me empiezo a mover? Es muy complicado. Lo mismo en inglés, no puedes empezar por Lord Byron. Vamos a muchos ejemplos. El camino de entrada a los libros, el camino de apertura hacia las letras es con algo que te apasiona. A mí me emociona mucho ver tantos papás que me dicen, es que mi hijo no soportaba los libros, vio los tuyos y ahora no lo paro y recomiéndame algo más porque quiero seguirle dando, ya está en ritmo, ya se está echando uno cada 10 días, uno a la semana, cada noche lee. Para mí eso es muy importante, que mis libros iban para eso. Y cada que un papá o cada que un joven o cada que un niño me dice mi primer libro fue el tuyo y ahora no paro de leer, siento que valió la pena absolutamente todo, Ya después no importa cuántos vendas, si bestseller, si no bestseller, es lo de menos. Eso sí es un impacto. Y me ha pasado mucho con mis libros. Y es algo que yo agradezco mucho. Y no me ha pasado, otra vez Marco, no porque yo sea bueno escribiendo, sino porque desafortunadamente en México no es tan común, como en Argentina, como en España, como en Inglaterra, como en Brasil, que se escriba de deportes. Más bien es muy poco común. Así es, pero ya hablando, digamos, tú hablando con un niño, ¿cómo le harías para recomendar, digamos, tu libro? Lo que yo le diría a un niño es, primero que nada, los ojos tienen que entrar por donde se pueda. Las ilustraciones, que además son tipo manga. ¿Sí? Y esas no son mías, son de los cracks de Barrilete Cósmico. Segundo, que conozcan cómo era su ídolo a su edad. Cuando no era famoso, cuando no era millonario, cuando faltaba comida en su refrigerador, cuando su papá no veía ni cómo llegar a fin de mes, cuando el entrenador le decía no sirves para nada y no vas a llegar. Que vean cómo era su ídolo a su edad. Y eso es para mí la clave de esta colección de libros. Yo no me centro en los goles, ni en la etapa de grandeza, ni en los partidos. Yo me centro en lo que pasó antes. En términos cinematográficos, estos libros constituyen una especie de precuela. ¿Qué pasó antes de la historia que tú ya conoces? Porque la historia ya la conocemos, que es tenerlos festejando goles a pasto. Y ahora que mencionas lo de las ilustraciones, sí es algún tema que yo quería tocar, porque, bueno, cada historia está acompañada con una ilustración, pero no es una clásica foto, digamos, como si fuera álbum del mundial, donde pues está solo la foto del jugador y ya. Están dibujadas de una manera pareciera épica, en algunos casos parecieran superhéroes incluso. Yo te quería preguntar qué tan involucrado estabas en el proceso de ilustración. ¿Solo te fueron llegadas las ilustraciones? No, a ver, el mérito de las ilustraciones es todo de Barrilete Cósmico y del gran proyecto editorial que tenemos en Penguin Random House. Algo que hace que esto funcione muy bien es que Barrilete, igual pasó con 100 dioses del Olimpo, para ir haciendo una animación, una ilustración, primero ve el capítulo que yo escribí. Y termina notándose esa compenetración entre la letra y lo que ellos colocaron, ¿no? Con su pincel, con su inventiva. Otro punto muy relevante es, hubo algunas, como siempre pasa, que con mucho respeto y la admiración que les tengo es, siento que no le estamos pegando. Y ellos con disciplina va otra. Siento que no le pegamos. Por ejemplo, con Christian Eriksen, por alguna razón no le encontrábamos. Como en 100 dioses del Olimpo, en la portada Nadia Comaneci, algo había en su semblante que no le encontrábamos.
Digo, si yo las hiciera no la encontramos ni en un siglo. Estos son unos genios. Y terminamos encontrando para que comunicara profundamente. Ok. Una pregunta más. Yo cuando recién abrí este libro, bueno, como conozco un poco el fútbol, yo imaginaba que, bueno, viendo Genios de Qatar, imaginaba pues, los nombres más grandes, los que más conozco. Imaginaba Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Y a la hora de leer todas estas historias dije, ya ahora sí van a salir, ahora sí van a salir. No salieron. Me sorprendió mucho, pero me agradó. Me agradó que no estuviera lo más clásico, lo que ya todo el mundo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Fue una decisión sumamente complicada, Marco. Ok. La razón es que en 100 Genios del Balón, el hermano mayor de este libro, aparecen incluso en portada Cristiano y Messi, porque indiscutiblemente son no solo de los mejores 100 de la historia, que ese libro lo recoge, sino de los mejores de la historia, ¿no? Hay muchos de ellos clamando que acaso son el mejor. Ya aparecen ahí. Para este libro tuvimos un momento de tentación de repetirlos. Lo mismo a Luka Modric, que ya aparece en ese libro. Lo mismo Sergio Ramos, que acaso va al Mundial y ya aparece en ese libro. Y esa tentación terminamos por desplazarla con una conclusión muy clara. Hay tantas historias que compartir, que ¿por qué repetir? Y me pareció una falta de respeto que tengo la bendición de que muchos lectores siguen todos mis libros, no solamente uno. Me pareció una falta de respeto que compraran un libro nuevo y se repitiera una historia, aunque yo le diera una vuelta completamente. A manera que hicimos esta diferencia. Muchos me dicen, pero es que no puede ser Genios de Qatar. No, sí puede ser. Porque estos sí son genios. Y porque los otros ya están en un libro también. Entonces es parte de esto. Y bueno, la mayoría de quienes han buscado Genios de Qatar han leído antes 100 Genios del Balón o terminarán por leerlos después. Por eso me parece que fue una buena decisión de la editorial. Ok, sí, sin duda siempre es importante pensar en los lectores y muchas gracias por que hayas pensado en esto. ¿Cómo es el proceso, digamos, de recuperación de toda esta información? O sea, yo no podría imaginarme cómo sacar todos estos datos, toda esta información, desde que, como tú decías, desde momentos en los que todavía no eran conocidos. ¿Cómo haces tú para conseguir todo esto? Muchos de ellos, Marco, los he entrevistado. Ok, wow. Y les he preguntado. Entonces el testimonio de primera voz es medular. Muchos otros no. En ese caso me acerco a través de familiares, del primer entrenador que tuvieron, del periodista que lo siguió cuando empezaba, fuentes muy cercanas a su desarrollo para tener información de lo más fidedigna y precisa. Y además, diferente, porque yo repito, para poner lo que ya dice cualquier página de internet, no tiene sentido hacer un libro. Vale, pues muchas gracias, eso sería todo por nuestra parte. De verdad, Alberto, Beto, muchas gracias por dedicarnos estos minutos, es muy valioso para nosotros. Es un placer para mí, le mando un abrazo a todos y ojalá que les guste Genios de Qatar. Muchas gracias también a todos los que nos vieron. Recuerden Genios de Qatar, de Alberto Lati, ilustrado por Barleta y Cósmico, de la editorial Plan B. Es un sello editorial de Penguin Random House, así que muchas gracias a todos los que vieron. Una última pregunta, ¿tu predicción para el Mundial, ya que estamos cercanos? Yo en este momento se me ha metido muy fuerte la idea de que un sudamericano, Argentina o Brasil, va a ser campeón. Nunca había sucedido 4 mundiales seguidos ganados por europeos. Yo creo que aquí se rompe, pero bueno, si los franceses con el mejor plantel del mundo encuentran una buena química, no los va a frenar nadie. Wow. Bueno, pues recordaremos tus palabras. Muchas gracias. Saludos.